Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de hoy de astrología. Concretamente en este vídeo vamos a hablar sobre Saturno, ese planeta tan incomprendido, ese planeta que normalmente suele estar en la lista de favoritos, entre comillas, de la mayoría de gente que suele conocer algo de astrología. Y ya os digo, ese planeta incomprendido porque como todos los planetas tienen una función. Y en este caso, en este vídeo de hoy, vamos a hablar sobre Saturno cuando está situado en las diferentes casas de agua, es decir, Saturno en la casa 4, Saturno en la casa 8 o Saturno en la casa 12. Vamos a comenzar, primero de todo, remarcando, como comentaba, que Saturno no suele tener buena fama, como ya sabéis. Es verdad que desde la astrología tradicional se considera lo que es un planeta maléfico, junto con el planeta Marte, pero desde la astrología moderna no suele considerarse un planeta maléfico, sino un agente más, un planeta más, un factor más de evolución. Las significaciones o asociaciones de Saturno suelen ser, por ejemplo, el miedo. Saturno suele asociarse con los miedos, con las limitaciones, los retrasos, las restricciones, también con la responsabilidad y con la ambición, con el trabajo duro. Saturno nos suele pedir que trabajemos duro, una disciplina. También Saturno nos exige madurez, autocontrol, también refleja autocontrol Saturno, frustración. Y Saturno, a diferencia de otros planetas, representa la estructura, la forma, los cimientos, refleja en definitiva la materia. Y además también es un planeta que se ha asociado con el karma y con el tiempo, con Cronos. Entonces Saturno, en su posición, cuando está en la carta natal, nos indica, o en este caso en la casa en la que esté, qué área de nuestra vida vamos a tener una gran maestría, ¿vale? Qué área de la vida vamos a ejercer ese crecimiento hacia una consciencia más elevada, en qué área de nuestra vida vamos a aprender lecciones. Entonces Saturno implica, como comento, esa maestría, ese crecimiento, esas lecciones. Suele asociarse un poco Saturno a veces con el profesor, digamos, con el maestro, que a veces nos pone esas lecciones que no queremos aprender o no queremos aprender, pero que nos las muestra de una manera que quizá no es la más cómoda, pero son lecciones que luego vistas desde fuera, digamos, con el paso del tiempo, precisamente, eran lecciones necesarias para nuestro crecimiento. El reto con Saturno, como comento, es aceptar las experiencias saturninas como una fase necesaria del crecimiento. Eso es un factor importante. Y en las casas de agua, cuando está situado en casas de agua o en signos de agua, suele implicar o suele vincularse con cierto bloqueo a nivel de sentimientos, que este bloqueo a veces suele liberarse a través del cuerpo, ¿vale? A través de sucesos que provocan esa liberación. Cuando Saturno se encuentra en las casas de agua, es decir, en la 4, en la 8 o en la 12, reflejan emociones, sentimientos o motivaciones, como os he puesto aquí, que están por debajo de la consciencia, que están a nivel inconsciente. Estas casas de agua que reflejan el mundo emocional, lo que sería más bien a nivel inconsciente. Entonces, ese mundo emocional o esas emociones están por debajo de la consciencia, están a nivel inconsciente. Y con Saturno lo que haremos es hacer consciente esa frustración a nivel emocional, ¿vale? Y a nivel inconsciente que subyace a nuestras acciones. Si nos centramos en la casa 4, la casa 4, como sabréis, es una casa angular, ¿vale? Las casas angulares son muy importantes. La casa 1, la casa 4, la casa 7 y la casa 10, ¿vale? Son el eje primario, son el eje que se
en el que se sustenta un poco la carta. Entonces, cuando tenemos tránsitos, por ejemplo, me estoy refiriendo a tránsitos, pero cuando tenemos tránsitos en esas casas, son cambios muy, muy, muy significativos. Entonces, cuando Saturno se encuentra en esta casa 4, ¿vale? Esta casa 4, lo que está reflejando o lo que podemos asociar a esa casa 4 es la base de la persona a nivel físico y simbólico. Es decir, la casa 4 suele asociarse con el hogar, con la seguridad y con la protección. Es la base, son los cimientos de la carta. Entonces son la base, los cimientos de esa persona. En ese caso refleja el primer ambiente de la persona, es decir, la familia, y por lo tanto es una casa además totalmente personal. Además, refleja lo que sería el inconsciente, como os digo, personal, ¿vale? No tiene nada que ver con otra persona o con el colectivo, ¿no? Es una casa completamente personal y refleja aquellas reacciones instintivas condicionadas normalmente por el entorno familiar, que es el primer ambiente de la persona, como comentaba. Y por lo tanto la casa 4 también es una influencia que subyace bajo la personalidad. Además que refleja a los progenitores, ¿vale? Al padre o a la madre. Aquí hay diferentes autores suelen asociar la casa 4 a la madre y la casa 10 al padre, y otros autores al revés, la casa 10 al padre y la casa 4 a la madre. Eso a veces es bueno, por ejemplo, si tenéis planetas en esas casas, ver cómo encajan para vosotros. Ya os digo, hay diferentes autores que lo consideran distinto. Entonces, esta casa, como os digo, refleja uno de los progenitores y la relación de ese progenitor con la persona, ¿vale? Con la persona de la cual estamos mirando la carta. Entonces es importante que tengamos presente que si encontramos planetas afligidos en casa 4, puede asociarse a lo que es un hogar dividido o turbulento en la infancia. Si vemos a alguien que tiene planetas afligidos, es decir, planetas con aspectos tensos como oposiciones o cuadraturas, o incluso conjunciones entre planetas digamos de diferente naturaleza o naturaleza contraria. Entonces, cuando encontramos esos planetas afligidos, puede ser un indicativo de, pues esto, como comentaba, un hogar no muy estable en la infancia. Saturno, además, en esta casa actúa como una variable inconsciente, ¿vale? En el área de los sentimientos. Si pasamos a fijarnos en las posibles manifestaciones de un Saturno en casa 4, en primer lugar podemos comentar lo que sería la presencia de un hogar limitante, restrictivo, la presencia de sentimientos de aislamiento o de una infancia fría o de poca humanidad en el hogar. Esto puede ser debido, por ejemplo, a la muerte o enfermedad de un progenitor, o a nivel de adicción de un progenitor, cualquier adicción que pueda tener el progenitor, también la presencia de un divorcio en la familia, la ausencia de alguno de los progenitores, o también la ausencia de apoyo emocional o cariño, o el elevado énfasis en todo lo material y en la poca expresión a nivel emocional en el hogar. Otra posible manifestación sería la negación o frustración de la necesidad de protección o seguridad. Entonces, al haberse producido esa negación de esa necesidad de ser protegido y de estar seguro en el hogar, se produce un bloqueo de la expresión del deseo de unión con la familia, ¿vale? Se produce ese bloqueo también a nivel emocional. Entonces, otra manifestación puede ser la desconfianza hacia la intimidad emocional a nivel doméstico. Entonces tenemos esa polaridad donde por una parte hay esa desconfianza a nivel de intimidad emocional en el hogar, pero por otro lado hay ese deseo de seguridad y de permanencia en la vida emocional. Otra posible manifestación es la ausencia de indiferencia familiar, es decir, o la persona se encuentra atada o encadenada a la familia, o otra manifestación es el odio o la frialdad hacia la familia. ¿Vale? Todo esto es debido a esa ausencia, como comentábamos, de ese factor vital, de esa negación o frustración de esa necesidad de protección, seguridad y expresión emocional durante su desarrollo. Entonces, al negarse ese factor,
se produce esa manifestación. Por otro lado, otra posible es el sentimiento de no haber sido querido, eso también es importante, y cierta inestabilidad también a nivel emocional. Y otra parte muy curiosa, otra manifestación, es la necesidad de acumular tierras. ¿Vale? La casa 4 se refiere también, aparte del hogar, también, bueno, el hogar en sí, de la familia, y también lo que es la propiedad y la tierra. Entonces, esta necesidad de acumular tierras es un intento, como os coloco aquí, de satisfacer una necesidad emocional con algo material. ¿Vale? Eso es muy de Saturno, el intentar satisfacer algo puramente a nivel de emociones con la materia. Entonces, este hecho se explica debido a que la Tierra es algo físico, es algo estable, es algo seguro y por lo tanto más difícil de que se desvanezca de manera abrupta. Entonces, la persona sustituye ese soporte emocional que no ha tenido por el material. Por lo tanto, con Saturno en casa 4 es importante reconocer el origen de ese dolor, de esa frialdad, y ver la vulnerabilidad a nivel emocional y la necesidad o la dependencia de los demás. Entonces el aprendizaje es construir en uno mismo ese sentimiento de seguridad emocional, darse esa seguridad y esa protección a nivel emocional uno mismo, y también aceptación propia, aceptación personal y no dependiente de los demás. También comentaros que Saturno lleva al individuo a tener que darse uno mismo aquello de lo que ha carecido, como os comentaba. Entonces, Saturno le da una oportunidad a la persona con esa posición a proveerse esa seguridad y esa protección por uno mismo y no estar sujeto a vaivenes, aunque sea por haberse visto privado de ella. Entonces, esa es la maestría de Saturno en casa 4. Y también es un factor muy importante, que os lo he colocado aquí abajo, que al ser una casa angular y por lo tanto tener ese nivel de importancia, ese efecto a nivel de base, de cimiento, los efectos de ese Saturno en casa 4 no solo se van a manifestar en el área del hogar, sino que va a afectar a otras áreas, otras partes de la carta, ¿vale? Y otras áreas de la vida de la persona. Si pasamos a Saturno en la casa 8, vamos a hablar un poquito de la casa 8. La casa 8 refleja temas como la muerte y el renacimiento, muerte física o muerte simbólica, y por lo tanto es casa que refleja finales y inicios, al ser también de renacimiento. Es una casa vinculada con el dinero y con los recursos compartidos con otro o recibidos a través de otro. También refleja la corriente de emociones y sentimientos entre uno mismo y otro, ¿vale? Aquí ya es una casa donde entra el papel del otro, ¿vale? La casa 4 era una casa plenamente personal y la casa 8 aquí ya involucra a un otro y ese intercambio emocional de la persona con otro. También es una casa que se vincula con el sexo, ya que a través de esa intimidad a nivel sentimental que se produce en el acto, puede generar cierto temor en algunas personas debido a que implica una acción de alta vulnerabilidad a nivel emocional. Entonces, este acto históricamente se llamaba lo que era la pequeña muerte, porque genera lo que es una muerte de la consciencia individual y el nacimiento de una consciencia conjunta mediante la unión con el otro. También es una casa que se vincula con las crisis emocionales, con la purificación y la detoxificación, y también con la vinculación, hace referencia a la vinculación entre el dinero y el mundo emocional o sexual. Entonces, tener planetas afligidos en esta casa, en la casa 8, suele remarcar una posible dificultad económica. Ya os digo, por múltiples motivos, puede ser a través de un divorcio, etc., pero suele, o a través de negocios con unos terceros, pero ya os digo, puede indicar esa dificultad a nivel económico. O sea, estas temáticas están vinculadas, lo que es el dinero y el sexo, con el mundo emocional. También explicaros que a diferencia de la casa 4,
no se busca la seguridad y la protección, sino lo que se busca en la casa 8 es la unión profunda, ¿vale? La unión intensa y transformadora con el otro. Entonces, si nos fijamos ahora en las posibles manifestaciones de un Saturno en casa 8, podemos encontrarnos con dos extremos. Por un lado, ciertos miedos o incapacidad de expresión a nivel sexual, impotencia o frigidez. Ya os digo, no son dificultades físicas como os he colocado aquí, son dificultades a nivel emocional, o sea, parten de la base emocional de la persona. O el otro extremo es si la persona no tiene ese miedo o esa incapacidad de expresión sexual, como os comentaba, puede ser que porque esté en el extremo opuesto, que es ejerciendo una compensación de ese temor, buscando ser el mejor amante. Entonces es importante aclarar que esto, como se refiere a una casa de agua, lo que os comentaba antes, los miedos también pueden referirse al rechazo, al control o a entregarse, ¿vale? Con los miedos que os comentaba. En cambio, con el otro extremo, con la compensación, esto lo que provoca es un bloqueo en el intercambio emocional hacia el otro, que lo que provoca es que la persona no esté presente en la experiencia sexual. Entonces también puede experimentar, además, dificultades económicas, como comentaba anteriormente, ya que ambas áreas pueden estar vinculadas. Entonces aquí también se intenta sustituir algo emocional por algo material o físico. Otra de las manifestaciones de Saturno en casa 8 puede ser la intolerancia o rigidez religiosa o moral hacia el sexo. Entonces aquí lo que se intenta es enmascarar el miedo a la intimidad mediante la consideración del sexo como pecado o algo no moral, etc. Por otra parte, también puede haber ciertas decepciones emocionales profundas por parte de los demás que puede provocar sentimientos de aislamiento emocional. Entonces, este aislamiento es más pronunciado que el de Saturno en casa 4, ya que la casa 8 es más intensa y profunda y la necesidad emotiva implica a otros. Otra manifestación es la fascinación por lo oculto, por la muerte o por lo tabú. Y aquí también os he colocado cierta dificultad para aceptar cambios en la vida, ¿vale? Con Saturno en casa 8 puede manifestarse con cierta resistencia a los cambios, a las crisis, a las transformaciones. Entonces el aprendizaje de Saturno en casa 8 es la capacidad de transformarse o renacer en uno mismo. O sea, esa capacidad de transformar, de cambiar, de renacer, está dentro de uno mismo, no está en el exterior, sino que parte de uno mismo. Y por último vamos a pasar a Saturno en la casa 12. Comentaros que la casa 12 hace referencia, entre otros temas, a lo que es el plano de unidad o totalidad, es decir, el origen y a donde volvemos al finalizar nuestras experiencias en el plano físico, es decir, aquel plano donde no hay ninguna individualidad ni ninguna diferenciación, ese plano de no separación y unidad. Por otro lado, la casa 12 también suele reflejar cierto sacrificio o disolución de la personalidad como un ente aislado, es decir, cierto sacrificio de disolución del ego. Durante todas las casas de la carta natal la personalidad se ha ido formando y en la casa 12 es cuando se disuelve o se produce ese sacrificio para volver a lo que es el plano de unidad o totalidad. Otra temática de la casa 12 son lo que suele vincularse es con lugares de aislamiento o retiro, como por ejemplo cárceles, hospitales, templos, y también suele vincularse con el karma, la casa 12. Es una casa también, como os he colocado aquí, completamente no material, entonces no es una posición cómoda para Saturno. Y también la casa 12 hace referencia al caos, es decir, la casa 6 hace referencia al orden y la casa 12 hace referencia al caos o al no orden, ¿vale? Como lo queramos llamar. También comentaros sobre todo que en la casa 12 lo que se produce es una unión con la vida. Y lo que os comento de los lugares de aislamiento o retiro, estos lugares suelen servirle a la persona para comprender el sacrificio del ego que tiene que hacer para poder formar parte de la totalidad.
mediante lo que sería el servicio o la entrega para el beneficio de la comunidad. La casa 12 forma parte del eje de la casa 6 y la casa 12, ¿vale? Que es el eje del servicio. Entonces ambas casas reflejan el servicio. También comentaros que respecto al karma, estos planetas que están situados en casa 12 suelen perder su propia voluntad en esta casa y suelen actuar a nivel inconsciente. Entonces, sobre todo que tengamos presente que cualquier planeta en esta casa, su expresión no será personal, ¿vale? Más bien colectiva o inconsciente, y por lo tanto no será la expresión corriente del planeta, sino que el planeta, cuando entre en esa casa, entra en un estado de disolución. Entonces, si nos fijamos en las posibles manifestaciones de un Saturno en casa 12, una de ellas puede ser cierta dificultad o miedo para dejar ir, o cierto miedo o dificultad con la pérdida. Además, con Saturno en casa 12, lo que se ve a veces es cierta culpabilidad a nivel general, generalizada, o sensación de penitencia, o sea que la persona tiene que hacer algún sacrificio o pagar alguna deuda. Ya os digo, puede ser deudas de vidas pasadas o simplemente sentir que tiene que pagar alguna deuda. Además, también pueden mostrar cierto miedo a lo desconocido, ¿vale? Y a ser controlado por las emociones. Y suele producirse cierto aislamiento o soledad con Saturno en casa 12. También suele manifestarse como una sensación de que uno ha de someterse a una fuerza superior, además de que existe la posibilidad también que tenga que sacrificar sus aspiraciones a nivel material por algún motivo. También otra de las manifestaciones puede ser un sentimiento de ineptitud para atender asuntos materiales, así como también las personas que poseen Saturno en casa 12 puede ser que ejerzan trabajos aislados, o sea que se trabaja en solitario y que sientan cierta necesidad de controlar cualquier cosa que sea impredecible, que sea incierta, que permanezca oculta o que sea ambigua. Y por último, Saturno también en casa 12 puede indicar ciertas lecciones a nivel kármico por aprender. Así pues, para finalizar con Saturno en casa 12, su aprendizaje es aprender justamente esa capacidad de servir que comentábamos antes y desarrollar la espiritualidad, además de trascender el ego y experimentar la unidad. Pues con esto ya finalizo este vídeo de hoy. Creo que me ha quedado un poco más largo de lo que pretendía, pero bueno, espero como siempre que os haya servido, que os sea útil. Y como siempre, mandaros desde aquí un fuerte abrazo y daros las gracias a todos los suscriptores, a todos los que dejáis un like a los vídeos si os gustan y me dejáis algún comentario. Y nada, como siempre, fuerte abrazo desde aquí y nos vemos en el próximo vídeo.